Cuando escuché que el maestro de ceremonias decía mi nombre por los altavoces, algo dentro de mí se quebró. El señor Héctor Herrera, padre de la novia. Por un segundo, creí que sería llamado al altar para entregar a mi hija, como lo había soñado durante años. Pero ella giró la cabeza, me miró con los ojos fríos y dijo despacio, sin mover los labios: «Papá, no subas. Quédate atrás para que nadie te vea». Sentí el corazón detenerse. El murmullo del salón se desvaneció. Solo quedamos ella y yo frente a frente, separados por un abismo que ningún amor podía cruzar. Me quedé quieto, con una sonrisa torpe que apenas podía sostener. Asentí, fingiendo comprensión, y retrocedí unos pasos. Mis manos temblaban, pero no por la edad, sino por algo más profundo: la vergüenza. Me senté en la última fila, rodeado de desconocidos. Todos reían, brindaban, hacían fotos. Yo, en cambio, miraba el altar como quien observa su propia tumba. Mi hija, mi pequeña Camila, vestida de blanco, sonreía radiante, y yo me sentía un fantasma. Había esperado ese momento toda mi vida. 34 años criando a esa niña solo, trabajando bajo el sol, durmiendo 4 horas al día, comiendo pan duro para pagarle sus estudios y su vestido de graduación. Y ahora, en el día más importante de su vida, yo era el hombre al que no quería que vieran, el padre que debía quedarse escondido. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Tragué saliva y traté de recordar los días en que Camila era una niña y me decía que quería casarse con alguien igualito a papá. Sonreí con amargura. Aquel sueño había muerto hace tiempo, pero me negaba a aceptarlo. Quizás, en el fondo, todavía esperaba que me mirara con el amor de antes. Pero el amor, cuando se contamina de vergüenza, deja cicatrices que ya no sanan. El sacerdote pronunció las palabras del rito y los invitados se pusieron de pie. Yo me quedé sentado, invisible. Cuando llegó el momento del beso, todos aplaudieron. Yo solo observé, sintiendo que algo en mi interior se derrumbaba. Después de la ceremonia, Camila se acercó a mí. «Gracias por venir, papá», dijo sin mirarme a los ojos. «Era mi deber», respondí. «Lo sé y te agradezco todo, pero entiende, la familia de Esteban es muy tradicional, no quiero que te sientas incómodo». «¿Incómodo?», repetí. «No, hija, el que se incomoda es quien no está en su lugar, y el mío parece que ya no es este». Ella bajó la mirada, y yo entendí que ya no quedaba nada que decir. La fiesta fue elegante, ostentosa, llena de flores blancas y copas de cristal. Yo me quedé en una mesa apartada, sin compañía. Los meseros pasaban a mi lado sin verme. En cada esquina había un fotógrafo, pero en ninguna foto aparecía mi rostro, ni siquiera en las que Camila posaba con toda la familia. La madre del novio se me acercó con una sonrisa cortante. «Usted debe ser el papá de Camila. Me contaron que trabajó toda su vida en un taller, ¿verdad?» «Así es, señora». «Qué admirable». Hizo una pausa y añadió, con un tono que pretendía ser amable: «Ella ha tenido suerte de encontrar a alguien como Esteban. Ahora no le faltará nada». «No», dije, con una calma que ni yo comprendía. «Ahora le faltará lo único que no se compra». Ella me observó, sin entender. Yo levanté la copa, brindé en silencio y la dejé sobre la mesa. Entonces comprendí que ese día no era una celebración. Era un funeral. El funeral del padre que había sido, del amor que había dado, de la dignidad que me habían quitado. Mientras los invitados bailaban, salí al jardín. La música llegaba lejana, como si viniera de otro mundo. Encendí un cigarrillo. No fumaba desde la muerte de mi esposa, pero necesitaba llenar ese vacío con algo que ardiera. Miré hacia el salón a través de los ventanales. Vi a Camila bailando con su suegro, riendo, feliz. Y algo dentro de mí cambió. Ya no sentí tristeza, sino una serenidad extraña, peligrosa. Una voz interior me dijo: «No llores, Héctor, espera, tu turno llegará». Apagué el cigarrillo y regresé al salón. El presentador anunciaba el momento del brindis. Los novios subieron al escenario, las luces se atenuaron, y el micrófono pasó de mano en mano. Yo permanecí de pie, observando. Cuando la música volvió a sonar, Camila tomó el micrófono para agradecer a todos. Su voz era dulce, medida, perfecta.
Gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial, dijo. Gracias a mis suegros por su apoyo incondicional. Hizo una pausa. Y a mi padre por venir. Solo eso, nada más. Ni una palabra de amor, ni una mención a los años de sacrificio. Solo un agradecimiento formal, vacío. El aplauso que siguió fue tibio, y en medio de él me levanté. Avancé despacio entre las mesas hasta llegar al escenario. Ella intentó detenerme con la mirada, pero ya era tarde. Tomé el micrófono con firmeza. La música se detuvo. El silencio fue absoluto. Perdón, hija, dije con voz tranquila, pero yo también tengo unas palabras. Camila palideció. Esteban sonrió con desdén. Ha llegado el momento de mi regalo, continué, y espero que todos estén preparados. El murmullo se extinguió. Solo se escuchaba el zumbido del micrófono. Sonreí. Por fin había llegado mi turno, y aunque nadie lo sabía aún, aquella noche la boda perfecta se convertiría en el principio de una verdad imposible de ocultar. Dicen que uno no se da cuenta del valor de las cosas hasta que las pierde. Yo lo comprendí tarde, muy tarde, cuando ya no había nada que recuperar. Pero aquella noche, mientras todos reían en el salón y yo sostenía el micrófono entre las manos, recordé el principio de todo, los años en que mi vida giraba alrededor de una niña con trenzas y una sonrisa capaz de iluminar los días más oscuros. Camila tenía apenas 6 años cuando murió su madre, Julia. Recuerdo el olor a hospital, el sonido de los monitores apagándose y el silencio que se quedó pegado en las paredes de casa. Esa noche, mientras la cubría con una manta, mi hija me preguntó, ¿Mamá se fue al cielo, papá? Sí, amor. ¿Y va a volver? Claro, le mentí, cuando vea que ya aprendimos a ser valientes. Desde entonces, no volví a dormir igual. Cada día era una carrera contra el hambre, la tristeza y el tiempo. Trabajaba 12 horas en el taller mecánico, salía con las manos negras de grasa y el alma hecha polvo. Pero al llegar a casa, todo valía la pena cuando escuchaba su vocecita decir, «Papá, ven, te guardé la mitad de mi pan». No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente. Una casa humilde, una radio vieja y una foto de Julia colgada en la sala. Esa foto fue mi faro durante años. Cada vez que el cansancio me derrumbaba, la miraba y pensaba, prometí cuidarla por los dos y no pienso fallarte. Los fines de semana, Camila y yo íbamos al parque con una pelota que remendé 1000 veces. Yo me sentaba en el pasto y ella corría con las rodillas llenas de tierra. Nunca se quejaba de no tener juguetes nuevos. Le bastaba con verme reír. Una tarde me abrazó fuerte y dijo, «Cuando sea grande, te voy a comprar unos zapatos que no se rompan nunca». Sonreí. En aquel entonces, mis botas tenían agujeros en las suelas y olían a gasolina, pero escucharla decir eso fue el regalo más hermoso que recibí. Los años pasaron rápido. Camila creció, y con cada cumpleaños, mi miedo también crecía. Temía que se diera cuenta de que su padre no era un héroe, sino un hombre cansado y pobre. Por eso trabajaba más, ahorraba cada centavo. Me prometí que mi hija tendría todo lo que yo no tuve: educación, ropa nueva, una vida sin vergüenza. Cuando cumplió 15 años vendí mi moto vieja y el reloj que me había dejado mi padre para pagarle la fiesta. Era sencilla, pero mágica. Ella bailó conmigo el primer vals, y mientras girábamos bajo las luces me susurró, «Gracias, papá». Mamá estaría orgullosa. Apreté su mano y respondí, «Y tú eres lo mejor que me ha pasado». No sabía que ese momento sería el último en que me abrazaría sin culpa. Camila siempre fue inteligente, aplicada. Entró a la universidad con una beca parcial, pero el resto lo cubrí vendiendo mis herramientas. Ella quería estudiar Derecho. Yo no entendía de leyes, pero entendía de sacrificios. Me levantaba de madrugada, preparaba su desayuno y caminaba hasta el taller antes del amanecer. Cuando ella regresaba tarde de las clases, yo fingía no estar cansado para escucharla hablar. «Hoy aprendí sobre herencias, papá». «¿Y eso qué es?», preguntaba, fingiendo interés. «Cuando alguien muere, deja sus bienes a sus hijos». «Ah, entonces cuando me muera te dejo mi caja de herramientas», decía riendo. Ella se reía conmigo, y en esa risa se escondía todo mi propósito. Pero el mundo de los estudios la fue cambiando.
Empezó a mirar las cosas con otra lente, una más dura. Dejó de hablarme de sus días, de sus amigos. Cuando le preguntaba si necesitaba algo, respondía con tono impaciente: «No te preocupes, papá, ya me arreglo sola». La primera vez que noté el cambio fue un domingo. La invité a comer al mercado, donde siempre íbamos a celebrar pequeños logros. Pidió que no la acompañara porque sus compañeros quizás estarían allí. Ese quizás me dolió más que cualquier golpe. Desde entonces, cada conversación era más corta, cada mirada más distante. Un día llegó a casa con un joven de traje, Esteban, educado, de buena familia, el tipo de hombre que aprendí a desconfiar desde el primer apretón de manos. No porque fuera malo, sino porque lo vi en sus ojos. No miraba a mi hija como a una persona, sino como a un trofeo. Ella, en cambio, estaba deslumbrada. «Papá, Esteban trabaja en un despacho importante», me dijo una noche. «¿Y eso qué tiene de bueno? Significa que tiene futuro». «Hija, el futuro no se mide en trajes». Ella frunció el ceño. «A veces pareces envidioso». Esa palabra me golpeó como un martillo. No dije nada. Solo me fui al taller, donde el ruido de los motores ahogaba mi tristeza. Pasaron los meses y Esteban empezó a venir con más frecuencia. Traía vinos caros, hablaba con palabras que yo apenas entendía, y siempre encontraba una manera de corregirme frente a ella. Camila reía, lo defendía, lo admiraba. Yo solo observaba, en silencio, porque aprendí que discutir con un hijo enamorado es como gritarle al mar. Te quedas sin voz y sin respuesta. Cuando me anunció que se casarían, fingí alegría. «Te ayudaré en todo lo que pueda», le dije. Y lo hice. Pagué parte del banquete, del vestido y hasta del salón, aunque ella nunca me lo pidió. Lo hice porque era mi manera de decirle: «Sigo aquí, aunque ya no me veas». La noche antes de la boda, mientras planchaba mi viejo traje gris, encontré en el fondo del armario aquellos zapatos remendados, los que Camila me había prometido reemplazar. Los tomé entre las manos y me reí solo. No había cumplido su promesa, pero yo sí había cumplido la mía. La crié, la protegí y la amé. Aún así, sabía que al día siguiente, cuando caminara al altar, yo sería solo un recuerdo incómodo. Y, sin embargo, algo dentro de mí despertaba. No era rencor, era claridad. Comprendí que hay momentos en la vida en que el amor ya no pide aceptación, sino respeto. Y si mi hija no iba a dármelo, la verdad sí lo haría. Apreté los zapatos viejos entre mis manos y juré que al día siguiente nadie volvería a tratarme como un hombre invisible. Los preparativos de una boda deberían ser un motivo de alegría, ¿no? Pero para mí fueron una sucesión de silencios incómodos, miradas esquivas y frases que dolían más que cualquier herida. Desde el primer día entendí que no era bienvenido en aquel mundo nuevo que Camila había construido con tanto esmero, un mundo donde su padre no encajaba. El primer golpe fue el traje. «Papá, no te ofendas», me dijo una tarde, «pero Esteban cree que sería mejor si te compras algo más formal para la boda, algo menos gris». «¿Menos gris?», reí. «Este traje lo usé en tu graduación, ¿te acuerdas? Dijiste que me veía como un caballero». «Sí, pero... bueno, ahora la boda será elegante. No quiero que la gente piense que no te preparaste. La gente, siempre la gente, esa multitud invisible a la que ella parecía rendirle pleitesía». Yo la miré en silencio, y ella se sonrojó. «No te enojes, papá, es solo por imagen, por imagen». Esa palabra quedó flotando en el aire como una nube de polvo que no se disipa. No era la primera vez que la usaba conmigo. Semanas antes, me había pedido que no hablara demasiado con los padres de Esteban. «Papá, ellos son un poco especiales. No entienden de talleres ni de mecánica. Son personas que han viajado mucho, que tienen costumbres distintas. ¿Y qué debería hacer si me preguntan a qué me dedico? ¿Mentir? No, claro que no», dijo intentando sonar comprensiva. «Pero trata de no hablar mucho de trabajo, ¿sí?», le respondí con una sonrisa cansada. «¿Te avergüenza que haya trabajado con las manos para darte de comer? No digas eso, papá», susurró, bajando la mirada. «Sabes que te amo». «Sí, pero te da vergüenza mostrarlo». Se hizo un silencio largo. Ella se levantó y salió del comedor. Esa noche cené solo.
Los días pasaban y cada vez que intentaba involucrarme en los preparativos, ella encontraba la forma de apartarme. Cuando propuse ayudar con las flores, me dijo que ya había contratado a una decoradora. Cuando ofrecí hacer el brindis, respondió que prefería que lo hiciera el padrino, y cuando pregunté qué papel tendría yo en la ceremonia, guardó silencio. Ahí supe que mi rol sería el de un invitado más. Una tarde, fui al salón donde se haría el ensayo general. Llegué con anticipación, feliz de verla. Ella estaba con su futuro esposo, los padres de él y un fotógrafo. Nadie me esperaba. Camila fingió una sonrisa cuando me vio entrar. «Papá, pensé que no ibas a venir. No me lo quería perder», respondí. El fotógrafo se acercó, cámara en mano, y preguntó, «¿El señor participará en las fotos?» Ella titubeó. Sí, claro, pero ¿podría hacer solo unas pocas? Solo unas pocas». Mientras posaban, noté cómo el padre de Esteban se acercaba al oído de su esposa y murmuraba algo. Los dos se rieron. Supe que hablaban de mí, y Camila lo notó también. Aún así, no hizo nada. Sonrió para la cámara, fingiendo que todo estaba bien. Cuando el fotógrafo terminó, el padre del novio me dio una palmada en el hombro. «Qué suerte tiene su hija de tenerlo», dijo con una sonrisa que olía a desprecio. «No todos los mecánicos logran criar a una profesional». Yo lo miré a los ojos y respondí despacio. «Ni todos los ricos logran criar hijos decentes». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el fotógrafo dejó de respirar. Camila me lanzó una mirada de advertencia. «Papá». «Tranquila», le dije. «Ya terminé mi parte en el ensayo». Y me fui. Esa noche, en casa, abrí una botella de vino barato y me quedé mirando la foto de su infancia en la repisa. En la imagen, Camila tenía 5 años, un vestido azul y un diente menos. La sostenía en brazos y su madre nos miraba desde el fondo con una sonrisa dulce. Toqué el cristal del marco y murmuré: «Julia, tu niña ya no me ve». El teléfono sonó. Era Camila. «Papá, no quiero pelear. Perdón si te hice sentir mal hoy». «No te preocupes, hija, ya estoy acostumbrado». «Papá, dime, solo quiero que el día de la boda todo sea perfecto. Es importante para mí». «¿Y para mí?», pregunté. «Claro que sí. Pero entiéndeme, necesito que estés tranquilo, discreto, que no llames la atención». Tragué saliva. «No te preocupes, hija. Seré invisible». Ella suspiró de alivio sin notar la ironía en mi voz. «Gracias, papá. Te amo». «Yo también». Colgué. Pero después de esa llamada, algo cambió. Por primera vez, no sentí orgullo al decir que era su padre. Sentí lástima. No por mí, sino por ella. Porque cuando un hijo se avergüenza de sus raíces, termina arrancándose a sí mismo del alma. Al día siguiente, fui al taller como siempre. El ruido de los motores me dio consuelo. Mis compañeros notaron que estaba callado. «¿Qué pasa, viejo?», me preguntó Ramiro, un amigo de toda la vida. «Nada, solo que mi hija se casa pronto». «¿Y eso te pone triste?» «No, me pone ciego». «¿Ciego?». «Sí, Ramiro. No quiero verla como es porque si lo hago se me cae el corazón». Él no dijo nada, solo me dio una palmada en la espalda. Yo seguí trabajando hasta tarde, con el cuerpo cansado y el alma llena de grietas. Los días siguientes Camila me enviaba mensajes breves. «No olvides llegar puntual. Trae el sobre del pago del banquete. No te preocupes por la música». Eran recordatorios, no muestras de cariño. Y yo, como un autómata, obedecía. Una noche, mientras guardaba mis cosas, Ramiro me dijo algo que no olvidaría. «No hay peor ceguera que la de un padre que sigue amando a quien lo desprecia». «¿Y qué puedo hacer, Ramiro?», pregunté. «Nada. Solo esperar el momento justo para abrir los ojos». No supe entonces qué quería decir con eso, pero lo entendería pronto, muy pronto. Cuando llegó el día del ensayo final en la iglesia, Camila me pidió que me sentara en la última fila para no entorpecer las tomas. Mientras la veía caminar por el pasillo del brazo de su futuro esposo, una lágrima rodó por mi mejilla, no de tristeza, sino de claridad, porque comprendí que el amor sin respeto es solo una forma lenta de morir, y aquella boda iba a ser mi resurrección. Esa noche no pude dormir. Tenía el traje colgado en la puerta, las botas lustradas, la invitación sobre la mesa y el corazón hecho un nudo.
El reloj marcaba las 3 de la madrugada, y en el silencio de la casa solo se oía el tic-tac que me recordaba que, en unas horas, mi hija se casaría, y que yo sería un simple espectador. Encendí la lámpara y abrí el viejo baúl de madera donde guardaba los recuerdos de toda una vida. Allí estaban las cartas que Julia me había escrito cuando éramos novios, los dibujos que Camila me hacía en la escuela y las facturas amarillentas de todos los sacrificios que había hecho en nombre del amor. Entre papeles y fotografías, encontré un sobre cerrado con el nombre de mi esposa escrito en tinta azul, para Héctor, cuando Camila crezca. No recordaba haberlo visto antes. Lo abrí con cuidado, con las manos temblorosas. Dentro había una carta y varios documentos. La carta estaba fechada 2 semanas antes de que Julia muriera. La reconocí enseguida. Su letra inclinada, serena, llena de ternura. Mi amor, si estás leyendo esto, es porque la vida no me permitió quedarme más tiempo. Quiero que sepas que confío en ti para guiar a nuestra hija con la misma fuerza con la que me amaste a mí. Pero también quiero que tengas algo claro. Camila no puede crecer sin saber quién es ni de dónde viene. He dejado en tus manos algo más que recuerdos. Los papeles de una casa que mi padre me heredó antes de morir. Esa casa es de Camila y solo debe entregarse cuando ella sea capaz de valorar lo que costó construir un hogar. Si alguna vez ves que olvida lo que es el amor verdadero, muéstrale esta carta, porque el amor no es lujo ni estatus, Héctor, es gratitud. Me quedé helado. Releí cada palabra varias veces. La casa de la que hablaba Julia estaba en el centro del pueblo, una vivienda que su familia había dejado abandonada tras la muerte del abuelo. Yo la había mantenido con esfuerzo, pagando impuestos, arreglando el techo cuando llovía, cuidándola como un tesoro. Y ahora entendía que ese lugar era más que una propiedad. Era una prueba, una enseñanza. Junto a la carta había documentos notariales. Julia había registrado la casa a nombre de Camila, pero con una cláusula curiosa. Decía que el traspaso final solo podría realizarse bajo el consentimiento expreso del tutor legal designado, es decir, yo. Ella había confiado en mí para decidir cuándo su hija estaría lista para recibirla. Y esa noche, mirando las luces de la calle desde la ventana, supe que el momento había llegado. Guardé la carta en el bolsillo interior de mi saco. Luego saqué una carpeta más gruesa. Allí estaban los recibos de los préstamos que había pedido para pagarle los estudios, los pagos de su coche y hasta los depósitos que hice para el salón de bodas. Cada firma, cada fecha, era una parte de mi historia que nadie había querido escuchar, pero alguien lo escucharía al fin. Tomé asiento frente al escritorio y sobre una hoja en blanco escribí con pulso firme: Querida Camila, este es mi regalo. No es una joya, ni un viaje, ni una casa nueva. Es la verdad. Lo que recibirás mañana no será solo un matrimonio, sino una herencia de decisiones que te perseguirán toda la vida. Te amé más de lo que amé a nadie, y por eso no puedo permitir que sigas viviendo en la mentira de que el amor se mide en apariencias. Cuando leas esto, entenderás por qué el silencio también puede ser una forma de amor. Papá. Doblé la carta y la metí en un sobre. La sellé con cinta adhesiva y la guardé junto a los documentos de la casa. Sabía exactamente cuándo se los daría, frente a todos. No como venganza, sino como lección. Salí al patio y encendí un cigarrillo. El aire de la madrugada tenía olor a tierra húmeda y a despedida. Pensé en Julia. Pensé en todo lo que habría dicho si viera en lo que se había convertido su hija. Quizás me habría pedido que fuera paciente, pero yo ya había sido paciente demasiado tiempo. El respeto no se ruega, se exige. Apagué el cigarro y miré el cielo. Una estrella fugaz cruzó en silencio. No pedí deseos, solo di las gracias, porque por primera vez en muchos años tenía un propósito claro. Ya no era el padre resignado, el hombre invisible. Era el guardián de una verdad que tenía que salir a la luz. A la mañana siguiente, me vestí despacio. El traje gris seguía siendo el mismo, pero algo en mí había cambiado. Ya no lo usaba como símbolo de humildad, sino de identidad. Era el traje de un hombre que no se vendía. Tomé el sobre y lo guardé en el interior del saco. Frente al espejo, vi mis canas, mis arrugas y mis ojos cansados pero firmes. Julia solía decirme que los hombres se miden por las batallas que eligen pelear, y esa era la mía.
Antes de salir, miré la casa por última vez. Cada rincón hablaba de nuestra historia. La mancha en la pared del cumpleaños de Camila, la grieta en el techo que nunca reparé, la silla donde Julia solía leer. Pasé la mano por el marco de la puerta y murmuré: «No es venganza, Julia, es justicia». En el camino hacia la iglesia, el sol apenas comenzaba a salir. El cielo tenía ese color naranja que anuncia un día importante. Las calles estaban vacías, y el sonido de mis pasos sobre el asfalto se mezclaba con mis pensamientos. No sentía nervios ni miedo, solo una calma extraña, una certeza. Ese día sería el final de una historia y el comienzo de otra. Cuando llegué al templo, los invitados comenzaban a llegar. Vi a Camila desde lejos, hermosa, radiante, cubierta de flores blancas. Por un momento, mi corazón se ablandó. Aun con todo el dolor, seguía viéndola como mi niña. Pero al recordar sus palabras, «Quédate atrás, para que nadie te vea», volví a la realidad. Toqué el sobre en mi bolsillo y respiré hondo. Ya no había vuelta atrás, porque esa boda no solo sería su comienzo, también sería mi cierre. El sol de la mañana caía con fuerza sobre la iglesia. Los invitados llegaban en autos relucientes, con trajes impecables y sonrisas de ocasión. Yo me quedé un momento frente a las puertas de madera, observando cómo los acomodadores recibían a cada uno con una amabilidad que se evaporaba apenas yo pasaba. Nadie me preguntó si era el padre de la novia. Nadie lo imaginó. Mi traje gris parecía un error en medio de aquel desfile de lujo. Respiré hondo y crucé el umbral. El interior del templo olía a flores frescas y a perfume caro. Camila estaba en el altar, vestida de blanco, tan hermosa que por un segundo sentí que todo valía la pena. Pero bastó que me mirara para recordarme que no era parte de su historia. Bajó la vista de inmediato. El sacerdote dio comienzo a la ceremonia. Me senté en la última fila, solo, con el sobre oculto bajo el saco. Desde allí observaba cada gesto, cada palabra, cada sonrisa de fachada. Escuché cuando el sacerdote preguntó: «¿Quién entrega a la novia?». Y ella, sin dudarlo, respondió: «Yo vengo sola». Fue un instante breve, pero suficiente para que el corazón me ardiera. Mis manos se apretaron sobre las rodillas y los ojos se me nublaron. Yo vengo sola. De verdad estaba tan avergonzada de mí que prefería borrar mi existencia. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Los invitados aplaudieron y el sacerdote siguió hablando, como si nada hubiera pasado. Yo miraba la espalda de mi hija, su cuello tenso, su respiración agitada. No estaba tranquila, lo notaba. Quizás sabía en el fondo que lo que había hecho dolía más que cualquier traición. Cuando terminó la ceremonia, me acerqué para felicitarla. Ella me abrazó rápido, sin mirarme a los ojos. «Gracias por venir, papá», susurró. «De nada», respondí. «Te deseo lo mejor». «Lo sé, pero por favor, en la fiesta no digas nada extraño. Ya sabes cómo son los medios». «¿Los medios?», pregunté incrédulo. «Sí, hay fotógrafos y periodistas invitados. No quiero que te hagan preguntas incómodas». «No te preocupes, hija. He aprendido a vivir sin hablar». Ella asintió aliviada y se alejó tomada del brazo de su nuevo esposo, y en ese instante entendí que el amor, cuando no se respeta, se convierte en costumbre, una costumbre que estaba a punto de romperse para siempre. La recepción fue en un salón enorme, decorado con luces doradas y flores blancas. Parecía una película. Los invitados se movían entre risas, brindis y música. Yo me senté en una mesa al fondo, junto a los meseros que descansaban entre plato y plato. Desde allí podía ver todo: la pista de baile, los discursos, las sonrisas falsas. Cada minuto era una punzada en el alma. El padre del novio tomó la palabra. «Hoy celebramos la unión de dos familias, la continuidad de un legado», dijo con voz firme. «Somos afortunados de recibir a Camila, una joven brillante, con principios y educación». Todos aplaudieron. Yo no, porque en esa frase entendí algo. Ellos no me estaban recibiendo a mí, solo la estaban adoptando a ella. Después, alguien pidió que se levantaran los padres de los novios.
El padre de Esteban se puso de pie, orgulloso. Camila lo miró con ternura. Yo también me levanté torpemente, pero nadie volteó a mirarme, ni siquiera mi hija. Era como si estuviera en otro mundo. Me senté de nuevo, despacio, sin decir una palabra. Durante la cena, escuché murmullos a mi alrededor. Dicen que el papá de la novia era mecánico, susurró una mujer. ¿En serio? No parece... Bueno, tal vez por el traje. Pobrecita, seguro quiere olvidar sus orígenes. Cada palabra era un golpe, pero ya no dolía. La herida estaba abierta desde hacía tiempo. Solo faltaba cerrarla, de una forma que nadie olvidara. Entonces lo vi, el micrófono, en el centro del escenario. El maestro de ceremonias anunciaba el brindis. Ahora escucharemos unas palabras de los novios. Camila subió al escenario radiante. Esteban la rodeó con el brazo y sonrió al público. Queremos agradecer a todos por acompañarnos, dijo ella. A mis suegros, por su apoyo y su generosidad. A mis amigos, por estar siempre. Y a mi padre, hizo una pausa incómoda. Gracias por venir. El aplauso fue breve, casi por compromiso. Yo sonreí, pero por dentro algo se quebró. Ese gracias por venir fue la sentencia final. No me agradecía por criarla, ni por sacrificarme, ni por amarla. Solo por haber asistido como un invitado más. Tomé aire, y sin pensarlo 2 veces, me levanté. Caminé entre las mesas. Sentí las miradas curiosas, los murmullos, los flashes. Camila me vio acercarme y palideció. «Papá, por favor», susurró. Pero ya era tarde. Subí al escenario y tomé el micrófono. Mi voz retumbó en todo el salón. «Buenas noches. Disculpen la interrupción», dije, con calma. «Pero antes de que termine el brindis, quiero hacer algo que toda mi vida soñé, darle un regalo a mi hija». Los invitados guardaron silencio. Camila me miraba con terror. Esteban intentó sonreír, fingiendo naturalidad. «Papá, no hacía falta», murmuró ella. «Claro que sí», respondí. «Este regalo es el resumen de toda una vida». Saqué el sobre del bolsillo y lo levanté. «Aquí dentro está la historia de cómo llegaste hasta aquí, hija. Cada paso, cada sacrificio, cada deuda. Todo lo que construí para que hoy pudieras estar de pie en este salón». El silencio era absoluto. Solo se oía el zumbido de los focos. Camila empezó a llorar en silencio. Yo respiré hondo. «No te preocupes, no vengo a avergonzarte. Vengo a recordarte que nada de esto sería posible si alguien no hubiera creído en ti cuando no eras más que una niña con los zapatos rotos». Algunos invitados aplaudieron tímidamente. Otros bajaron la mirada. Camila seguía llorando. Y yo, sin levantar la voz, añadí: «Tranquila, hija. No vine a reclamarte nada. Vine a cumplir una promesa que le hice a tu madre». Dejé el sobre la mesa. «Cuando lo leas entenderás qué clase de amor es el que nunca te abandona, incluso cuando intentas esconderlo». Me aparté del micrófono. El salón seguía en silencio. Caminé despacio hacia mi mesa, mientras los murmullos crecían. Camila me observaba sin poder moverse. Aquel fue el momento exacto en que la máscara se rompió, no solo la de ella, también la mía. Cuando bajé del escenario, podía sentir las miradas perforándome la espalda. El murmullo se extendía por el salón como una ola que crece y se aproxima a la orilla. Los invitados no sabían si aplaudir, callar o fingir que nada había ocurrido. Yo volví a mi mesa, tomé una copa de vino y observé desde lejos a mi hija. Camila seguía de pie, con el sobre en las manos, inmóvil como si el tiempo se hubiera detenido. Esteban intentaba susurrarle algo al oído, pero ella no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de miedo, de vergüenza y, aunque no lo quisiera admitir, de culpa. Por primera vez en muchos años, supe que me estaba mirando de verdad. Tomó aire, limpió sus lágrimas con el dorso de la mano y dijo en voz baja: «Papá, esto no era necesario». «Al contrario, hija, era lo único necesario», le respondí sin levantarme. Entonces el maestro de ceremonias, incómodo, trató de suavizar la tensión. «Bueno, brindemos por el amor y la familia», anunció con una sonrisa forzada. Todos levantaron las copas, pero la mía seguía en la mesa. No tenía nada que celebrar, porque, aunque nadie lo sabía aún, aquel brindis sería recordado como el más amargo de sus vidas. Camila abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró la carta que había escrito la noche anterior.
la misma que llevaba mi firma y la de su madre en una esquina. La leyó en silencio. Sus labios se movían despacio, pero cada palabra le pesaba como una piedra. Esteban, curioso, le quitó el sobre y comenzó a leer también. Su rostro cambió de color. Primero palidez, luego furia. «¿Qué es esto?», gruñó. «¿Un chantaje?». «No, hijo», le dije con calma. «Es una verdad». Se levantó de golpe. «¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué justo hoy?». «Porque hoy todos están aquí». Tomé un sorbo de vino. «Y la verdad necesita testigos». Camila respiraba con dificultad. «Papá, ¿qué es eso de la casa? ¿Qué significa que mamá dejó un testamento? Significa que tu madre te dejó una herencia, una que no es dinero, sino memoria. Ella la puso a tu nombre, pero confió en mí para decidir cuándo entregártela. Y hasta hoy, hija mía, no estabas lista». Las luces del salón parecían más brillantes, como si quisieran iluminar cada secreto que allí se escondía. El padre de Esteban se levantó, molesto. «Señor Herrera, con todo respeto, creo que este no es el momento ni el lugar». «Tiene razón», dije, «pero fue usted quien convirtió esta boda en un teatro. Yo solo encendí las luces». Algunos invitados se removían en sus asientos. Otros observaban con curiosidad malsana. Camila seguía llorando, y yo por primera vez no sentí culpa. Sentí alivio. Saqué otro sobre de mi saco y lo dejé sobre la mesa principal. «Aquí están las copias de los préstamos, los pagos de tus estudios, del auto, del salón, todo lo que hice para que hoy estuvieras aquí. Y no lo muestro por reproche, sino para que sepas que nada de esto fue gratis, porque el amor no es gratuito, se paga con respeto». Camila se tapó el rostro. Esteban se alejó unos pasos, rojo de ira. «Esto es humillante», dijo. «Estás arruinando el día más importante de nuestras vidas». «No, hijo», respondí con voz firme. «Solo lo estoy devolviendo a su tamaño real». El silencio volvió a caer sobre el salón. Alguien tosió. Otro intentó reír nerviosamente, pero nadie se atrevió a hablar. Entonces me levanté de nuevo y tomé el micrófono. «Tranquilos, no habrá más discursos», dije. «Solo quiero cerrar este brindis con una historia. La historia de un padre que un día tuvo que remendar los zapatos de su hija con cinta adhesiva porque no tenía dinero para comprarle otros. Y cuando ella creció, él creyó que su sacrificio había valido la pena, hasta que su hija le pidió que se quedara atrás para que nadie lo viera. Mi voz se quebró, pero seguí. Ese padre no busca venganza, solo justicia, y hoy, en esta boda, cumple una promesa. Porque esta carta, levanté el sobre que quedaba, no es una acusación. Es el último regalo de una madre que creyó en el amor y de un padre que ya no tiene miedo de decir lo que siente. Me giré hacia Camila. «Tu madre te dejó una casa, hija, una casa llena de recuerdos. No te la entregué antes porque temía que la convirtieras en otro escenario para fingir, pero ahora es tuya, con una condición». «¿Cuál?», susurró ella, entre lágrimas. «Que la llenes de verdad». La gente comenzó a aplaudir, lentamente, sin saber si era por admiración o por incomodidad. El padre de Esteban intentó calmar la situación, pero el ambiente ya estaba roto. Nadie bailaba, nadie reía. El banquete seguía intacto, las copas sin tocar. Solo se oía la voz del presentador que, intentando recomponer la fiesta, decía: «Bueno, un fuerte aplauso para el amor». Nadie respondió. Yo dejé el micrófono y regresé a mi mesa. Camila se acercó, todavía temblando. «Papá, ¿por qué hiciste esto delante de todos? Porque el respeto que se pierde en público no se recupera en privado. Yo solo quería que todo fuera perfecto». «Y lo fue», dije, «porque los perfectos no aprenden, los que tropiezan sí». Ella se arrodilló a mi lado. «Perdóname», susurró. Le acaricié el cabello como cuando era niña. «No, hija, perdónate tú. Yo ya lo hice hace tiempo». Cuando la fiesta terminó, muchos se fueron sin despedirse. Algunos se acercaron a saludarme con respeto, otros con curiosidad. Yo salí del salón y me detuve en la puerta. El aire de la noche era fresco, limpio, distinto. Sentí que por fin respiraba sin peso. Encendí un cigarrillo y miré al cielo. No pensaba en venganza ni en justicia. Pensaba en paz, en cómo a veces el silencio se convierte en la voz más poderosa,
Por primera vez en años no me dolía el corazón, porque entendí que la herida ya no sangraba, ahora cicatrizaba. Y cuando vi a Camila salir del salón, aún con el vestido blanco empapado de lágrimas, supe que el amor no había muerto. Solo había aprendido a hablar más fuerte. El silencio que siguió a mi discurso fue más fuerte que cualquier aplauso. Podía escuchar incluso el zumbido de las luces, el tintineo nervioso de una copa en alguna mesa lejana. Nadie se atrevía a moverse. Todos estaban quietos, congelados en un instante que parecía eterno. La boda perfecta había dejado de serlo. Camila seguía de rodillas, con el rostro empapado en lágrimas. Yo la miraba sin rencor, sin furia, solo con una serenidad que me sorprendía a mí mismo. Había esperado tantos años para ser escuchado que, ahora que lo había conseguido, no sentía triunfo, sino descanso. Esteban rompió el silencio. «Esto es una locura», dijo mirando a todos los presentes. «No crean nada de lo que este hombre dice». Intentó reír, pero su voz sonó hueca, forzada. Se giró hacia Camila. «Amor, dile algo». Ella levantó la cabeza despacio, con los ojos rojos, y lo miró como si lo viera por primera vez. «Tú sabías lo de la casa, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. Esteban se quedó mudo. «Responde», insistió ella. «¿Sabías que mamá me la dejó? ¿Sabías que papá tenía que decidir cuándo entregarla?» Él titubeó. «No, bueno, me lo mencionaste una vez, pero pensé que no era importante». «¿No era importante?», repitió ella en tono cortante. «Me mentiste. Todo este tiempo me mentiste». El padre de Esteban intervino, visiblemente alterado. «Camila, por favor, no hagas un espectáculo. Esto es una boda, no una discusión familiar». Yo di un paso adelante. «Tiene razón, señor. No es una discusión familiar. Es una lección. El respeto no se hereda, se gana. Y usted, su hijo, y todos los que se burlaron de mí hoy, acaban de aprenderlo». Los invitados comenzaron a murmurar entre sí. Unos tomaban fotos, otros grababan discretamente con sus teléfonos. La vergüenza de mi hija estaba quedando inmortalizada, pero también su despertar. Porque lo vi en sus ojos. Algo había cambiado dentro de ella. La madre del novio, con gesto altivo, se acercó a mí. «Usted arruinó la ceremonia más importante de nuestras vidas». «No, señora», respondí. «Yo no arruiné nada, solo quité la venda de los ojos». Ella frunció el ceño. «¿Sabe quién soy? Una mujer que olvidó que el dinero no compra dignidad». La mujer palideció. Esteban, rojo de furia, dio un golpe en la mesa. «Ya basta, vámonos, Camila». Pero ella no se movió. Seguía mirándome, y en su mirada había algo nuevo. Gratitud. Lenta, muy lentamente, se levantó del suelo y caminó hacia mí. Tomó mi mano, la besó y dijo con la voz entrecortada: «Perdón, papá». Un murmullo recorrió el salón. Algunos aplaudieron, otros bajaron la mirada, avergonzados. Esteban la tomó del brazo, pero ella lo apartó. «No me toques», le dijo. «No puedo casarme con alguien que no respeta ni a su familia ni a la mía». Él se rió, nervioso. «Estás loca. Todo esto es una farsa. No puedes dejarme frente a todos». «Ya lo hice», respondió ella, quitándose el anillo. Lo dejó sobre la mesa, junto al sobre que contenía los documentos. Esteban intentó decir algo más, pero el padre del novio lo tomó del brazo. «Vámonos», ordenó con voz seca, y se marcharon, seguidos por un grupo de invitados que no sabían cómo reaccionar. El salón quedó casi vacío. Solo quedaban mis pocos amigos del taller, los meseros y algunos parientes que no habían tenido valor de intervenir. Camila se sentó junto a mí. Tenía el maquillaje corrido y las manos temblorosas, pero en su rostro había una paz que no le conocía. «No sé cómo voy a levantarme de esto», dijo. «Empezando por mirar hacia atrás sin miedo», le respondí. «Fui tan injusta contigo, papá. Todos lo somos alguna vez. Lo importante es no quedarse ahí». Ella suspiró. «Tenías razón. Me olvidé de lo que importa». «No, hija. Solo te perdiste por un tiempo, pero el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso». Le acaricié el cabello y recordé sus primeros pasos, sus risas en el parque, la promesa de los zapatos que nunca se rompieran. Me di cuenta de que, a pesar de todo, seguía siendo mi niña. Los músicos, sin saber qué hacer, comenzaron a tocar una melodía suave. Era una balada vieja, de las que se escuchaban en los años 80. Camila me miró
y sonrió entre lágrimas. «Baila conmigo, papá». «¿Ahora?», pregunté sorprendido. «Sí, ya no hay público, solo tú y yo». Nos pusimos de pie y comenzamos a bailar en medio del salón vacío. Cada paso era una disculpa, cada giro una forma de decir «te amo» sin palabras. Yo cerré los ojos y sentí que Julia, desde donde estuviera, también sonreía. Cuando terminó la canción, Camila me abrazó con fuerza. «Prometo que nunca más te voy a esconder», susurró. «Y yo prometo no dejar de creer en ti», le respondí. Poco después, los meseros empezaron a apagar las luces. La boda había terminado, pero no con el final que todos esperaban. Camila se quitó el velo, lo dobló y me lo entregó. «Guárdalo tú», me dijo. «No quiero recordar este día como una vergüenza, sino como una segunda oportunidad». «Así será», le prometí. Mientras salíamos del salón, escuché a uno de los músicos murmurar: «Nunca había visto algo tan real en una boda». Sonreí, porque eso era justamente lo que había faltado todo el tiempo: realidad. El aire de la madrugada nos golpeó el rostro. Camila me tomó del brazo, igual que cuando era niña y tenía miedo de cruzar la calle. Caminamos despacio hacia el auto. «¿A dónde vamos ahora, papá?», preguntó. «A casa, hija, donde empezó todo. Y si ya no queda nada ahí». «Siempre queda algo», respondí. «Un recuerdo, un olor, un perdón». Subimos al coche. Antes de arrancar, miré por el espejo retrovisor y vi el salón a lo lejos, con las luces apagándose una a una. Cada bombilla que se apagaba era como una sombra del pasado que por fin se disolvía. Mientras conducía, Camila apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: «Gracias por tu regalo». «De nada, hija». Sonreí. Era hora de que aprendieras que a veces los regalos más valiosos no se envuelven en papel, se guardan en silencio. Aquella noche, al llegar a casa, la luna iluminaba la fachada vieja y descascarada de la vivienda que Julia nos había dejado. Camila bajó del auto y la miró con los ojos llenos de lágrimas. Creí que estaba abandonada. Solo estaba esperando a que alguien la habitara con amor. Y mientras abríamos la puerta, comprendí que no había hecho justicia ni venganza. Lo que había hecho era algo más poderoso: devolverle a mi hija la verdad. Los días que siguieron a la boda fueron un torbellino. Las redes sociales se llenaron de fotos, videos y fragmentos de aquel discurso que nadie esperaba. Al principio pensé que todo pasaría rápido, como un rumor más. Pero no. El video del padre que expuso a su hija en su propia boda se volvió viral en cuestión de horas, y con él llegaron los juicios, los comentarios, los aplausos y las condenas. Algunos me llamaban valiente, otros cruel, pero yo no respondía a nadie. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. El resto del ruido era solo eso, ruido. Camila, en cambio, sí lo sufrió. Su teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, curiosos, antiguos amigos que querían saber su versión. Ella se encerró en la casa de su madre, la misma que le había entregado esa noche, y durante 3 días no quise interrumpirla. Sabía que necesitaba procesarlo sola, enfrentarse a la sombra de todo lo que había ignorado. El 4.º día escuché que llamaban a la puerta. Era ella. Estaba sin maquillaje, ojerosa, con el cabello recogido y los ojos hinchados de tanto llorar. «Papá», dijo, apenas la vi. No tuve que preguntar nada. La abracé. Nos quedamos así largo rato sin hablar. Cuando por fin se separó, sus primeras palabras fueron: «Tenías razón, todo lo que dijiste era verdad». «No lo dije para herirte», le respondí. «Lo dije para despertarte». Se sentó frente a mí en el sillón viejo del salón. «Esteban me llamó», dijo con voz apagada. «Quiere que firme un comunicado diciendo que todo fue un malentendido, que tú actuaste bajo estrés emocional». Me reí con amargura. «Claro, así ellos salvan su reputación y tú quedas como una víctima». «No lo voy a firmar», respondió firme. «No después de ver cómo se comportaron cuando todo estalló». «¿Qué hicieron?» Me dieron la espalda. Su voz tembló. «El padre de Esteban me dijo que su familia no puede tener vínculos con gente que ensucia su apellido». «¿Y qué les dijiste?» «Que no se preocuparan, que su apellido ya estaba más sucio que el mío». Sonreí. Por primera vez en años, vi en ella la fuerza de su madre. Esa mezcla de orgullo y dignidad que no se compra, ni se enseña, se hereda.
Durante los días siguientes nos dedicamos a reparar la casa. Camila pintaba las paredes, yo arreglaba los marcos de las ventanas. No hablábamos mucho, pero no hacía falta. El silencio entre nosotros ya no dolía. Era un silencio lleno de entendimiento. Una tarde, mientras barría el patio, escuché el sonido de un auto estacionándose frente a la casa. Era un vehículo negro, elegante. De él bajó el padre de Esteban con gesto serio. Camila salió al verlo. «¿Qué quiere?», preguntó ella. «Hablar», dijo él con una voz más temblorosa de lo que esperaba. Lo invité a pasar. Se quitó el sombrero y miró a su alrededor. «No vengo a disculparme, señor Herrera», empezó diciendo, «pero necesito explicarle algo». «Lo escucho», respondí cruzado de brazos. «Mi hijo está destruido. Su negocio cayó en picada. Todos los contratos fueron cancelados después del escándalo». «Lamento escucharlo», dije sin emoción. «Sé que usted no lo hizo por venganza, pero ¿podría ayudarnos?». Camila soltó una risa seca. «¿Ayudarlos? Después de todo lo que dijeron de mi padre, ¿tiene idea de lo que me costó mirar a la gente a los ojos otra vez?». «Lo sé, hija», dijo el hombre bajando la cabeza, «pero si no recuperamos el apoyo del público, mi empresa desaparecerá». Entonces comprendí. No habían venido por perdón. Habían venido por conveniencia. Me levanté despacio. «Señor Ramírez, durante años usted y su familia nos trataron como si fuéramos invisibles. Hoy viene a pedirme ayuda porque el dinero ya no lo protege». Él guardó silencio. «Y aún así, no lo odio. Porque yo también fui como usted una vez. Orgulloso, ciego, confiado en que el poder era eterno. Pero el poder, como el amor, se pierde cuando se usa mal». Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse me dijo, «No esperaba otra respuesta, pero créame, lo entiendo», y se marchó con la cabeza baja. Camila me abrazó. «Gracias, papá». «No me agradezcas», le respondí. «Agradece que ahora sabes diferenciar entre quien viene a darte la mano y quien viene a vaciarte los bolsillos». Esa noche nos sentamos en el porche con 2 tazas de café. El cielo estaba claro y la brisa traía olor a tierra mojada. Camila me miró y dijo, «He estado pensando en vender la casa». «¿Para qué?». «Para abrir una fundación. Algo en memoria de mamá». «¿Qué clase de fundación?». «Una para ayudar a mujeres y jóvenes que han pasado por humillaciones parecidas». «¿Y cómo la llamarás?». Ella sonrió. «La casa de Julia». Me quedé sin palabras. Era perfecto. El legado de mi esposa no sería solo una memoria. Sería una oportunidad para que otros recordaran que el amor se demuestra con hechos, no con apariencias. Pocos días después, Camila organizó una pequeña rueda de prensa frente a la casa. Periodistas, vecinos y curiosos se reunieron para escucharla. Yo la observaba desde una esquina, con el corazón en la garganta. «Cometí errores», dijo ella frente a los micrófonos. «Me avergoncé de mis raíces y herí a quien más me amó. Pero hoy entiendo que el orgullo es un peso y que el perdón es una libertad». Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. «Esta casa que me dejó mi madre y que mi padre cuidó toda su vida, será ahora un refugio, un lugar para quienes han sido rechazados por ser menos». Miró al público, con lágrimas contenidas. «Mi padre me enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el respeto». Los aplausos llenaron el aire. Algunos lloraban. Yo también. Camila se giró hacia mí, sonrió y me hizo una seña para que subiera al estrado. Caminé despacio. El sol me daba en la cara y sentí que, por primera vez en muchos años, mi vida tenía sentido otra vez. Tomé el micrófono y dije, «A veces la vida nos quita lo que amamos para recordarnos que nunca fue nuestro, sino prestado. Pero cuando el amor vuelve, aunque sea en forma de perdón, vale más que cualquier herencia». Los aplausos se hicieron más fuertes, y entre lágrimas supe que Julia, desde el cielo, también estaba aplaudiendo. Los aplausos de aquella tarde resonaron en mi cabeza durante días. Por primera vez mi nombre no era motivo de vergüenza ni de burla. En el pueblo la gente me saludaba con respeto. Algunos me felicitaban por haber tenido el valor de decir la verdad. Pero lo que más me conmovía era ver a Camila distinta, más serena, más humilde, más humana. Parecía haber comprendido por fin lo que significaba el amor real, el que no humilla, el que no se vende.
Durante las semanas siguientes, trabajamos codo a codo en la restauración de la casa. Cada habitación tenía su historia, cada grieta, una memoria. Camila había contratado arquitectos y voluntarios del pueblo para ayudar a levantar la Casa de Julia, el centro de apoyo que llevaría el nombre de su madre. Las paredes estaban llenas de fotografías antiguas, frases de esperanza y flores frescas. Por las mañanas se oía el sonido de las risas de los niños del vecindario que venían a ayudar a pintar. La noticia se difundió rápidamente. La hija que humilló a su padre crea un refugio en su honor, decían los titulares. Algunos artículos eran sinceros, otros sensacionalistas, pero ya no importaba. La historia que antes fue motivo de escarnio ahora inspiraba a miles. Una tarde, mientras tomábamos café en el porche, Camila dijo con una sonrisa: «Mamá estaría orgullosa, ¿verdad?» «Más que nunca», respondí mirando al cielo. «No por lo que estás construyendo, sino por lo que estás reparando». 2 días después, todo cambió. Esa mañana, el cartero dejó un sobre sin remitente en la puerta. Camila lo encontró y lo llevó a la mesa. «¿Esperas algo?», preguntó. Negué con la cabeza. El sobre no tenía sello ni dirección, solo mi nombre escrito con una caligrafía que no reconocí. Lo abrí despacio. Dentro había una hoja doblada en 3. El mensaje, corto y contundente, me heló la sangre. «Usted no le contó toda la verdad a su hija. Pregúntele a su difunta esposa quién fue realmente su padre». Sentí que el corazón me daba un vuelco. Camila me miraba inquieta. «¿Qué dice, papá?». Guardé silencio. Las palabras se me habían quedado atoradas en la garganta. «Nada importante», mentí, doblando la hoja y guardándola en el bolsillo. Pero por dentro, mi mundo empezaba a desmoronarse. Esa noche casi no dormí. El mensaje resonaba en mi cabeza una y otra vez. Sabía exactamente a qué se refería. A un secreto que Julia y yo habíamos enterrado décadas atrás. Un secreto que había prometido llevarme a la tumba. Recordé aquella tarde, años atrás, cuando Julia regresó a casa llorando. Tenía entre sus manos una carta similar. Yo acababa de enterarme de que estaba embarazada de Camila, pero no era yo quien debía saberlo primero. Me había confesado, entre lágrimas, que había tenido una relación fugaz antes de casarnos. Un error, un desliz, según ella. Pero el tiempo lo cambió todo. Camila nació, y la duda me persiguió por años. Nunca se lo hice saber. Nunca pedí una prueba. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita de sangre para ser real. Pero ahora alguien más sabía la verdad, y eso me aterraba. A la mañana siguiente, Camila notó mi inquietud. «Papá, desde ayer estás extraño. ¿Qué pasa?» «Nada, hija. Solo estoy cansado». «¿Seguro?», insistió. No respondí. Ella se acercó, me tomó la mano y la apretó. «Después de todo lo que hemos pasado, no me mientas más, por favor». La miré a los ojos. Había madurado tanto desde aquella boda. Ya no era la niña altiva que se avergonzaba de mí. Era una mujer valiente, y yo no podía seguir ocultándole la verdad. Saqué el papel del bolsillo y se lo entregué. Lo leyó en silencio, con el ceño fruncido. «¿Qué significa esto?». Tragué saliva. «Significa que puede que yo no sea tu padre biológico». El aire se detuvo entre nosotros. Ella no dijo nada. Solo me miró, con una mezcla de sorpresa y dolor. «¿Desde cuándo lo sabes?». «Desde antes de que nacieras». «¿Y nunca dijiste nada?». «Tu madre me lo confesó antes de morir. Me pidió que te criara como si fueras mía. Y lo hice, sin dudarlo un solo día». Camila se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando hacia afuera. «Toda mi vida pensé que lo peor que podía pasarme era perderte», dijo al fin. «Pero ahora entiendo que lo peor sería no haberte tenido como padre». Se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. «Eres mi papá, y eso nadie me lo quita». Sentí un nudo en la garganta. Me acerqué a ella y nos abrazamos con fuerza. Era un abrazo distinto, más sincero que cualquiera anterior. El tipo de abrazo que cura, no que pide perdón. Pero la paz no duró mucho. Esa misma tarde, los medios comenzaron a llamar de nuevo. Alguien había filtrado la carta. Los titulares cambiaron. El padre de la novia no era su padre biológico. Nuevo escándalo en la familia Herrera. Camila apagó el teléfono y se sentó a mi lado. «Papá,
¿Qué hacemos ahora? Nada, hija. Ya sobrevivimos a una boda rota, a una familia falsa y a la humillación pública. Esto es solo otra prueba. Ella sonrió entre lágrimas. ¿Y si la gente no lo entiende? No tienen que entenderlo, respondí. Solo tienen que verlo. El amor verdadero no necesita ADN. Esa noche dimos una rueda de prensa breve. Camila tomó el micrófono y dijo: sí, me he enterado de algo que desconocía, pero eso no cambia nada. Mi padre me enseñó que ser padre no es cuestión de sangre, sino de presencia. Y yo, gracias a él, soy quien soy. Los aplausos fueron aún más fuertes que la vez anterior. La gente, conmovida, gritaba su nombre y el mío. Y yo, mirándola, entendí que ninguna verdad, por dolorosa que sea, puede destruir lo que se construyó con amor. El eco de esos aplausos se quedó grabado en mi alma. Eran diferentes a los de la boda, a los del escándalo, a los de la venganza. Estos eran aplausos de reconciliación, de perdón, de cierre. Y mientras salíamos del lugar tomados del brazo, supe que el círculo al fin se había cerrado. El ruido mediático se apagó tan rápido como había comenzado. Las noticias, siempre hambrientas de escándalos nuevos, encontraron otras tragedias que vender. Y así el huracán de comentarios, críticas y juicios se fue desvaneciendo hasta dejar tras de sí un silencio que esta vez no dolía. Era un silencio distinto, limpio, el silencio de la paz. Camila y yo habíamos aprendido a vivir con la verdad. Ya no necesitábamos justificarnos ante nadie. El pueblo nos miraba con respeto, incluso con cariño. Los voluntarios seguían llegando cada semana a la casa de Julia, que se había convertido en un pequeño faro para quienes buscaban consuelo o un lugar donde empezar de nuevo. Verla sonreír entre aquellas paredes restauradas era, para mí, la mayor recompensa. Había recuperado la mirada noble que tenía de niña, aquella que se perdió por años entre el orgullo y las apariencias. Ahora su luz era real. Una mañana, mientras barría el porche, el teléfono de la casa sonó. Era un número desconocido. Respondí con cautela. «¿Señor Herrera?», preguntó una voz masculina. «Sí, ¿quién habla?». «Mi nombre es Luis Montiel, y creo que soy el hombre que escribió aquella carta». Sentí que la escoba se me resbalaba de las manos. El aire me faltó por un segundo. «¿Qué quiere?», pregunté con voz seca. «Solo hablar. No busco problemas. Ya ha causado suficientes». «Lo sé», dijo él. «Pero necesito que me escuche». Nos citamos esa misma tarde en un café discreto del centro del pueblo. Llegó puntual, un hombre de cabello canoso, con la mirada cansada y una serenidad que solo da la culpa. Cuando me tendió la mano, dudé un instante antes de estrechársela. «Usted era...», comencé a decir. «Sí», me interrumpió. «Fui parte de la vida de Julia antes que usted». Suspiró hondo. «No vine a reclamar nada. Solo quería asegurarme de que Camila estaba bien». «Lo está», respondí con firmeza. «Entonces puedo irme tranquilo». Sonrió débilmente. «Nunca supe que Julia estaba embarazada. Me enteré años después cuando ya era tarde». «Ella me lo dijo antes de morir», admití. «Lo sé. Pero no me odie, señor Herrera. No quise robarle nada». «No me robó nada», respondí. «Yo crié a esa niña, y en cada gesto suyo veo más a Julia que a cualquiera de nosotros». Luis bajó la mirada. «Tiene razón. Ella siempre decía que usted era el hombre que la vida le debía». Esa frase me atravesó. Durante años había cargado con el peso de la duda, del secreto, del silencio, y en ese instante sentí que todo se disolvía. Nos quedamos un rato más hablando de Julia, de su risa, de su forma de mirar el mundo. Al despedirnos le dije: «Gracias por venir, y gracias por no insistir en ser algo que ya no hace falta». Él asintió, con los ojos brillando. «Cuídela bien. No dejen que la verdad los divida. A veces, el amor se mide por el silencio que uno decide guardar». Esa noche le conté a Camila que lo había visto. Se quedó callada unos segundos. «¿Y qué sentiste, papá?», preguntó. «Nada de lo que temía, ni odio, ni rabia, solo paz». Ella sonrió. «Entonces fue un buen final». «Sí», dije, «aunque a veces los finales no son clausuras, son comienzos disfrazados». Camila se acercó y apoyó la cabeza en mi hombro. «Papá, he estado pensando, quiero ampliar la casa, abrir más habitaciones,
recibir más gente. ¿Y el dinero? No te preocupes. Varios medios se ofrecieron a donar. Quieren que contemos nuestra historia como ejemplo. ¿Vas a aceptar? Solo si tú hablas conmigo. ¿Yo? Sí. Quiero que la gente escuche tu versión. La del hombre detrás del silencio. Me reí, incrédulo. No sé si el mundo está listo para eso. Tal vez no, dijo ella, pero yo sí. El día de la entrevista llegó. Una periodista joven y amable nos hizo preguntas sencillas al principio, pero luego tocó el tema que todos esperaban. Señor Herrera, ¿se arrepiente de haber dicho la verdad en la boda de su hija? Miré a Camila. Ella me devolvió una sonrisa cómplice. Entonces respondí, no, me habría arrepentido de callar, porque el silencio cuando protege la mentira es cobardía, pero cuando protege el amor es herencia. La periodista quedó muda por un instante. Camila me tomó de la mano y añadió, él no me avergonzó aquella noche, me devolvió la vida. A veces uno necesita perderlo todo para entender quién está dispuesto a quedarse. Las cámaras captaron ese momento, y cuando el reportaje se emitió, miles de mensajes inundaron nuestras redes. Gente de distintas ciudades nos escribía diciendo que se habían reconciliado con sus padres, que habían perdonado, que habían vuelto a hablar con sus hijos. Era como si nuestra historia hubiera abierto una grieta en el corazón de muchos para dejar entrar la luz. Semanas después, inauguramos la ampliación de La Casa de Julia. Las nuevas habitaciones llevaban nombres de virtudes: esperanza, paciencia, perdón. Camila me entregó un marco con una foto nuestra y una placa en la entrada que decía, dedicado a todos los que aprendieron que amar también es decir la verdad. La miré, emocionado. ¿Sabes, hija?, le dije. A veces pienso que todo lo que ocurrió fue el precio que tuvimos que pagar para merecer esta paz. Y fue un precio justo, respondió ella. Esa noche el cielo estaba despejado. Me senté solo en el porche, con una taza de café, mientras el viento movía suavemente las cortinas de las ventanas nuevas. Escuché el eco de las risas adentro, las voces de los voluntarios, el sonido de la vida volviendo a llenar la casa, y supe que, después de tantos años, Julia podía descansar tranquila, porque su legado ya no era una herencia de dolor, sino de perdón. Y su voz, aunque ya no estaba, seguía hablándome cada vez que Camila me llamaba papá. Hoy, cuando cierro los ojos, no pienso en la boda, ni en los gritos, ni en el escándalo. Pienso en una casa llena de luz, en una hija que me abrazó sin condiciones y en una promesa cumplida, la promesa de no rendirme nunca, aunque el mundo me diera la espalda. Si estás escuchando esto, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal si esta historia te llegó al corazón. Dale me gusta al video para que más personas puedan conocerla y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué harías tú en mi lugar. Soy Héctor Herrera y esta fue mi historia.